Buenas noches para todos. Es un placer volver a estar con ustedes presencialmente. Sí, qué gusto. Así es. Sí, porque antes me ha tocado mandarlo pregrabado porque pues había estado como en otros compromisos, pero nunca fallándole este compromiso de los martes al Señor. Gracias, Entonces, gracias. sí, pero entonces, bueno, finalmente podemos estar en vivo y en directo. El día de hoy les quiero compartir el testimonio de lo que nos sucedió a mi familia y a mí hace unas semanas, que fue pues que mi hijo Daniel tuvo un episodio médico y quiero compartir con ustedes pues todo lo que aprendí a través de este testimonio, que pues debo admitir que para mí, ahora me ven tranquila, pero la verdad no ha sido fácil, sobre todo lo que pasa en el corazón de una madre cuando uno siente esa fragilidad de la vida, sobre todo no tanto, digamos, en el cuerpo de uno, sino en el cuerpo de un hijo. Y esa parte debo confesar que ha sido fuerte. Pero entonces he titulado este devocional "Por sus llagas hemos sido sanados", que fue pues una de las palabras a las que nos aferramos en los peores momentos de esta crisis que tuvimos. Y Dios nos pide en su palabra que demos testimonio y lo hace por varias razones. Nos pide para que esto nos sirva para fortalecer nuestra fe y lo podamos compartir con otros porque posiblemente lo van a necesitar. Entonces, por esa razón decidí dejarlo grabado porque no soy persona de compartir mi vida personal, digamos, con todo el mundo, pero considero que es importante hacerlo. Entonces, el día de hoy les voy a compartir este testimonio por este versículo que dice: recordad las maravillas que él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Esto está en Primera Crónicas 16:12. Y mi testimonio fue del 3 al 8 de septiembre, pero aún todavía pues estamos como cerrando este tema. Y básicamente, ¿en qué consiste? Consiste en que la enfermedad tocó nuestra puerta. Era Era el viernes 3 de septiembre, pero esto comenzó el día anterior. Entonces, el día anterior, mi hijo llegó eh, y se quejaba de un dolor en la pierna izquierda, que no podía caminar. Pero ustedes pues saben que los niños son muy consentidos y a veces, o están, por ejemplo, en crecimiento. Entonces, sí, uno como que, ay, bueno, ponte esta bolsita de agua caliente para que como que si es del caso ya se te quite el dolor. Yo tenía justo tenía una reunión de la campaña esa noche del jueves. Entonces, pues mi esposo se hizo cargo, le puso esta bolsita de agua caliente y al otro día, pues él no tenía colegio, que son de esas cosas que uno dice, qué bonito esto, cómo fue pasando todo. Y después vamos a mirar cómo Dios de verdad sí tuvo un cuidado especial de nosotros. Cuando nos vemos, cuando pues él baja a desayunar y sigue estando cojo. Entonces le dije yo, ve, ¿y tú por qué estás cojo? Entonces, no, que es que me duele. Y yo, pero de verdad sí te duele, porque es que ya desde ayer hasta hoy. Entonces le dije, bueno, pues yo podría llevarte al médico. ¿Por qué no nos vamos de una vez al médico? Y me dijo, sí, vamos. O sea, imagínense cómo le estaba doliendo. Entonces llegamos a urgencias de la clínica de niños, la clínica pediátrica, y allá lo reciben, le hacen un examen de sangre y después comienza el corre-corre. No, que ahora le querían hacer una ecografía, luego una radiografía. Y aparece un doctor, que es el doctor Mafla, que es un doctor que es ortopedista pediátrico, que estaba justo en esa parte, pero él no se mantenía ahí. Y, y entonces él llega y lo revisa, porque le piden que lo revise ahí como por no dejar. Y me dice, le vamos a hacer una resonancia magnética. Y yo, pero ¿cómo así? Porque habían pensado incluso en una hernia, habían pensado en un montón de cosas. Y entonces me dicen, no, es que tenemos turno para la resonancia a las 2 de la mañana. Y eran como las, no sé, 3 de la tarde. Y yo, ¿cómo así? Un turno para la resonancia a las 2 de la mañana. Sí, es que está muy colapsado. Entonces comenzamos, ahí comenzó a entrar todo lo que es la intercesión. Entonces, hablando con algunas amigas en ese punto que estábamos hablando de otros temas, le dije, ve, ora por favor a mi mamá de todo, y comenzaron a orar, y por la gracia de Dios, Dani logra comer, después de que lo tenían en ayunas, por pura precaución, le dan comida, y nos llaman inmediatamente a la resonancia magnética. Él se portó súper bien,
en la resonancia media hora y a punta de pitos y de todo en ese túnel, que no es nada fácil, y lo hizo perfecto el examen. Y después de eso, entonces, aparece el doctor que se tenía que haber ido ya a operar a otro niño, pero se había quedado. Entonces me dijo, venga, mamita. Y llega y me muestra el examen. Y me dice, tenemos que operar ya. Y yo, ¿cómo? ¿Pero cómo así? Me dice, sí, tenemos que operar ya. Dije, pero explíqueme. Y entonces llega y me muestra la resonancia magnética y me muestra la cadera derecha perfecta y la cadera izquierda como con líquido alrededor, ahí entre el fémur y la cadera. Y me dice, mire este líquido, eso no tiene por qué estar acá. Si esto llega a ser una infección, esto es gravísimo. Esto es equivalente a una apendicitis, pero en los huesos. Y si no se opera rápido, se puede perder el hueso y el niño ya queda con secuelas para toda la vida. Y en el peor de los casos, pues ya es una infección general. ¿Cómo? No, pero venga, un momentico, explíqueme bien. Y uno que no sabe nada de medicina, ¿no? Explíqueme bien. Entonces me explicaba otra vez y yo, y con mi esposo nos mirábamos, ¿cómo así que lo tienen que operar ya? Sí, cuando ya termine el ayuno, o sea, desde las 3 de la tarde que comió, a las 3 de la mañana lo opero. Yo tengo que ir a hacer una operación acá a otro hospital y yo vuelvo y lo opero. No, pero venga un momentico. ¿Y eso qué es? No, pues es anestesia general. ¿Cómo? Él nunca le han puesto anestesia general. ¡Wow! Y eso ahí comencé yo con esta angustia, comencé a llorar y llorar y llorar, y uno se imagina lo peor, ¿no? Pero entonces es ahí donde viene todo el acompañamiento de las personas que están cerca a uno, pero llega y me pasa el doctor una orden para operar. Me dice, aquí está la orden, firme, mamá. Y yo, pero un momentico, ¿cómo así que yo voy a firmar? Pero la segunda opinión, como no siempre le dicen que no tome decisiones acaloradamente, que tome tiempo de pensar, siempre le dicen que pida una segunda opinión, y esto fue así, como contra la pared. Y como que yo me quedé así, finalmente hablé con Felipe, hablé con mi mamá, y entre los tres, no, procedamos entonces. Firmaron, mi esposo firmó la orden, y esperar, nos mandaron a esperar hasta las 2 de la mañana o algo así, que ya iba a ser la cirugía y que lo iban a preparar. Pero entonces aquí vienen esas promesas y estas palabras, y también un agradecimiento público al pastor Mota, porque él me acompañó en ese momento cuando ya habíamos tomado la decisión de que le iban a operar, y oramos, y dijimos este versículo tan importante, ¿no? Este versículo que lo vamos a compartir en un instante. Pero antes de eso, no sé si les pasa que a veces cuando trabajamos los temas de Dios y somos personas que vivimos todo el tiempo en función de la obra, pensamos que somos como que no, mucho que a nosotros no nos va a pasar nada, a pesar de que la Biblia lo dice, ¿sí? Pero que sí va a pasar algo, pero uno piensa que como que uno tuviera como un fuero, que no le va a pasar nada, y cuando la enfermedad toca la puerta de uno y este tipo de situaciones que son ya de otro nivel, como que uno comienza a tener una crisis ahí de fe, ¿no? Y es aquí donde uno se acuerda de esto, pues sí, yo también, a mí también me pueden pasar cosas. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Confiad. Es difícil confiar cuando estás pasando por una situación de vida o muerte. Y también uno dice, oh Dios mío, qué frágiles somos. No sé si ustedes alguna vez han pensado en eso, en que realmente estamos vivos por la gracia de Dios, porque en el caso, digamos, de mi hijo, esta historia es por una bacteria de la nada, que ni siquiera saben por qué llega ahí. Básicamente él decide operarlo, porque hay una hipótesis, y es que puede tener osteomielitis o puede tener artritis séptica, que es una bacteria que se queda ahí en esa articulación, en ese fluido, ese líquido sinovial, y que comienza a armarse toda una infección ahí, y es gravísimo. Y entonces uno dice, ¿esto por qué me tiene que pasar a mí? Y miren aquí, pero si ni siquiera saben lo que sucederá mañana, la vida de ustedes es como la niebla que aparece por un momento y luego desaparece. Y tristemente dice uno, ¿por qué será que uno tiene que pensar tan mal? ¿Por qué será que cuando uno está pasando por una situación así, uno ya se monta la película? Se monta la película y ya uno hasta ya se imaginó pues que iba a perder al hijo,
mi único hijo, Señor, ¿cómo así? No, esto no lo recibo, ¿cómo así? Y comienza uno a pensar todo esto y dice uno, qué frágiles somos. Y a veces no somos conscientes de eso, que realmente estamos vivos por la gracia de Dios, porque cualquier cosa realmente podría acabar con nuestra vida y con la de nuestros seres vivos, seres amados. ¿Mm? Y entonces es aquí cuando el pastor ora por Dani y decía mucho este versículo. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y yo de verdad me aferré a esta promesa y yo creo en la sanidad. Yo me he leído muchos libros de Kathryn Kuhlman y les he hablado infinidad de veces de este tema, pero ya uno vivirlo en carne propia, pues es fuerte, es de otro nivel. Y bueno, yo le puse la mano a Dani en su cadera y yo comencé a reclamar esta promesa. La comencé a reclamar. Y bueno, en ese momento también me acuerdo mucho de mi esposo que me decía, me miraba a los ojos y me decía, tranquila, el pastor no abandona sus ovejas. Y esto fue duro, porque uno de verdad cree que ya lo peor va a pasarle a uno. Eso fue muy duro, chicos, de verdad sí. Y bueno, tuvimos que esperar un montón de tiempo, como hasta las 2 de la mañana, y lo pasaron a quirófano, él se fue tranquilo. Y fue una espera como hasta las, no sé, como 5:30 que salió el doctor y nos dijo que nos había ido bien, que no tenía, le habían hecho la punción inicial y que no tenía infección, que era simplemente mucho líquido, que era algo que a él había llamado la atención. Y yo en lo personal creo que la infección retrocedió, o retrocedió por nuestras oraciones, o sencillamente, gracias a Dios, le corrimos tanto a esto que en 24 horas ya lo estaban operando y no alcanzó a desarrollarse una infección seria. Y acordémonos de esto que dice Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, cuando me dicen, no, que su hijo ya se levantó, uno hasta piensa que no se va a levantar de la anestesia general, como que uno tiene unos pensamientos a veces tan negativos que uno dice, ¿por qué tiene que pensar tan mal? Mi esposo sí estaba tranquilo. Entonces, cuando no, que ya se levantó, que la está preguntando. Y acá pues aquí estoy con las enfermeras a las casi 6 de la mañana ya, pues que hasta que estuvo en su tiempo de recuperación. Y perfecto, entonces aquí les muestro la foto. Y, y entonces ya después nos pasan a la habitación, una habitación muy linda, todo lo demás, y estaba esperándonos el pediatra de él, el que lo ha tenido desde el principio, que yo lo escogí precisamente para que fuera como de la misma clínica, lo escogí cuando yo estaba embarazada. Entonces miren que incluso haberlo escogido de la misma clínica fue una bendición 9 años después, porque él estuvo todo el tiempo con nosotros. Y es aquí donde uno dice, sí, esto que dice Romanos 8:28 es verdad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo sí quisiera como hacer un recuento de todas estas cosas que salieron bien en una situación complicada. Primero que mi hijo no tenía colegio ese día, o sea, él ni siquiera se fue al colegio. Él se quedó en la casa y fue ahí cuando comenzamos como, no, pero venga, vamos al hospital. Él no tenía fiebre, lo único que estaba un poquito cojo, pero no tenía fiebre. No, estaba comiendo perfecto, estaba de buen color, o sea, estaba perfecto. Ese es el tema complicado de las bacterias o de los parásitos, son cosas como silenciosas. El hecho de que nos hubieran hecho la resonancia magnética no a las 2 de la mañana, sino por allá a las 5 de la tarde, que abrieron un turno. Que hubiera estado el doctor Mafla, un súper especialista, ortopedista pediátrico, ahí, al lado de nosotros. Me dijo también la doctora, la ortopedista, me dijo después, porque son un equipo de 10 personas, me dijeron, mire, su hijo al otro día ya estaba súper bien, esto es completamente atípico, al otro día están bastante mal, y su hijo ya estaba tratando de caminar, al otro día, y yo lo vi súper bien y súper fresco, entonces me impresionó esa recuperación que tuvo. Ese diagnóstico que se hizo a tiempo y que en menos de 24 horas ya lo estaban operando, eso es
la gracia de Dios sobre uno. Indudablemente sí era un episodio infeccioso, por todo lo que me explicaron después, me mostraron, mire, no era un virus, porque si hubiera sido un virus, las dos caderas hubieran estado afectadas y solamente había una afectada. Mire, y después me puse a mirar ahorita, preparando esto me puse a mirar los exámenes de sangre, los 3 exámenes que le han hecho. El de ese día, hay una cosa que acabo de enterarme, que se llama los, de la familia de los linfocitos, que se llaman monocitos y los eosinófilos. Y esos estaban disparados. Hagan de cuenta que el nivel máximo es 5 y el día que llegamos estaban en 12 los monocitos. Y después esto fue bajando. Entonces, el martes ya estaban 10 y ahora el domingo en 7, pero tiene que seguir bajando con el antibiótico. Entonces, se da uno cuenta en qué situación uno estaba y por qué fue que los médicos como que comenzaron a correr tanto. Como cuando le hacen la punción no sale materia, sino que sale agua. Esto también fue algo impresionante. También ese cariño y esa atención de los médicos, de los doctores, pero también de las enfermeras, de las personas que le ayudan a uno, los que llevan la comida, tantas personas que están ahí. También agradecerles a ustedes públicamente y a todas las personas que oraron por nosotros, los intercesores. Miren, es tan importante esto. No anden como ruedas sueltas, no anden como personas que no tienen como arraigo en una congregación. Es supremamente importante que tengamos siempre nuestros pastores, que tengamos personas que oran por nosotros, no anden solos por la vida. Eso es una lección que también quiero que lo entendamos, o sea, porque a veces uno necesariamente vamos a pasar por aflicciones, pero para eso somos el cuerpo de Cristo, para apoyarnos y para levantarnos y yo quisiera pues agradecerles a todos los que nos llamaron, nos escribieron y oraron por la salud de mi hijo. O sea, de verdad que no paremos de orar porque la oración tiene poder y funciona. Y yo vi un milagro en mi vida. También a mi hijo le mandaron regalos del colegio, sus compañeros, muchas atenciones por parte de amigos. Una amiga mía le mandó un litrico de helado delicioso, o sea, cosas así muy bonitas. Ante todo la atención de las personas y todo el tiempo llamando y preguntando y de verdad muchas gracias a todos. A mí siempre me quedó como la duda de que yo nunca tuve una segunda opinión y entonces el viernes estuve en control. Y entonces estaba hablando con otro ortopedista muy querida y me decía, mira, para tu tranquilidad, tú sí tuviste una segunda opinión. Nosotros somos 10 ortopedistas pediátricos en esta clínica y tenemos un chat. Y cuando se nos presenta un caso difícil, ponemos todos los exámenes y todo en el chat y entre todos tomamos la decisión. O sea que tú no tuviste una segunda opinión, tú tuviste en total 10 opiniones. Y el médico siempre nos preguntó todo, o sea, el que estaba en ese momento que era Mafla nos mostró los exámenes y todos avalamos la decisión de operar. Entonces tuve 10 opiniones, o sea, a falta de una segunda opinión tuve 10. Fuera de eso, pues estuvimos en la clínica 6 días, el señor también nos protegió del COVID, aunque ahí se supone que es un pabellón libre de eso, pero pues igual. Y pasa algo también increíble, queda uno muy aburrido cuando le pasa esto, pero un día fue una de las ortopedistas y comenzamos a hablar de diferentes temas. Y me dijo, mire, su hijo fue muy afortunado porque contó con una atención a tiempo. Desafortunadamente no todos los niños pueden contar esta historia y de hecho hay muchas injusticias en el sistema de salud. Entonces yo le dije, no, pero yo trabajo con un congresista. Díganos qué necesita. Entonces me comenzó a explicar, mire, tenemos una cantidad de iniciativas para la niñez, pero la traba ha sido como el Congreso. No poder movernos también como por los ministerios. Y dije, no, pero para nada, aquí tiene usted una nueva amiga. Y nos reunimos precisamente el lunes para hablar de algo que se va a hacer para los niños. Uno de cada 1000 niños sufre de esto y lo deja totalmente discapacitado si no recibe un tratamiento a tiempo. Entonces también uno dice, definitivamente, el Señor aprovecha incluso lo malo para hacer cosas grandes para la vida de estos niños. Y entonces, una cosa que uno no se le puede olvidar es el amor de Dios, porque ya sabemos lo frágiles que somos, eso ya nos quedó claro. Sabemos que nuestra vida pende de un hilo, ¿sí? Que tenemos una fragilidad impresionante, pero también sabemos que Dios está con nosotros y que Dios es amor. Él no nos va a abandonar.
Y eso lo tenemos que tener súper claro, sobre todo cuando nos pasan estas cosas. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y yo sí veo la mano de Dios aquí, por todo lo que les acabo de decir. Realmente Dios tuvo un trato especial con nosotros, porque a pesar de lo que uno ya después se da cuenta, como hacia atrás revive la historia y comienza a darse cuenta realmente de lo que sucedió. Mi única conclusión es que Dios estuvo con nosotros en todo momento y que muchas personas fueron como el amor de Dios. O sea, a través del colegio, a través de ustedes, a través de los amigos, a través de los médicos, ahí estuvo el amor de Dios presente. Y mi esposo, que es tan especial y tan detallista, le escribió esta notica a todos los trabajadores de la salud, o sea, las enfermeras, el staff administrativo, los doctores, el pediatra, los ortopedistas, la infectóloga, o sea, toda la gente. Les hizo esta notica, les dio unos alfajores y también les recomiendo que reconozcamos el trabajo, el trabajo y lo que hacen en los sacrificios de los trabajadores de la salud. O sea, estas personas de verdad que aman mucho al prójimo, porque sobre todo los que trabajan con ética médica, o sea, de verdad están ahí por la salud de los pacientes y preocupados por la familia. Entonces, mi esposo les escribió esto: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Entonces, esto fue lo que él les escribió y les dio pues como un alfajor a cada uno y ellos dijeron que qué especial, que en general las personas no se toman el trabajo de agradecerles su trabajo. Entonces, pues también les pido que cuando tengan un contacto con los trabajadores de la salud, enfermeras, en los hospitales, que tengan como un trato especial con ellos, porque de verdad les toca unos turnos bien duros. Y es un trabajo muy sacrificado, muy sacrificado. Entonces, sobre todo con el COVID, pues todos sabemos los sacrificios que les ha tocado hacer y cómo muchos también han muerto por esto. Entonces, ese era el mensaje, oremos. Ay, bueno, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu trato especial hacia esta familia, Señor. Te pido que este testimonio pueda encender la fe de muchos, Señor, que puedan pasar a través de las pruebas, Señor, de las aflicciones que eventualmente tengan, que este testimonio les sirva para pasar al otro lado, Señor, para permanecer firmes en la fe, pero también para entender la importancia de rodearse de una comunidad de amor, Señor, que esté pendiente de ellos y que pueda interceder por ellos cuando lo necesiten y que también todos podamos ser parte de ese cuerpo de Cristo, Señor, y tengamos ese trato especial con los enfermos, pero también con los trabajadores de la salud, Señor, te lo pido. En el nombre de Jesús, Señor, te agradezco por lo que hiciste, porque reconozco ante todas estas personas que me escuchan y que me escucharán, Señor, que tú hiciste un milagro en nuestra vida y que por tus llagas mi hijo Daniel fue sanado, Señor. Doy testimonio de tu poder y de tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Sarita, caray, qué buena noticia. Amén, amén. Dios tuvo especial cuidado de Daniel. Excelente, excelente. Total. Gracias.